Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Rojas y el día de hoy voy a trabajar con una pregunta relacionada con la angustia existencial y la felicidad. El formato de este video no va a ser ninguna entrevista, sino que a partir de una entrevista que tuve con un filósofo español, seleccioné fragmentos importantes para poder explicarlos, detallarlos y ordenarlos de manera más clara con la pregunta central de este trabajo. Y la pregunta que guía todo este trabajo es la siguiente. ¿En qué sentido puede la angustia existencial obstaculizar nuestra felicidad y cómo puede la filosofía ayudarnos a afrontarla? Bueno, para empezar, primero hay que aclarar qué significa realmente angustia existencial. Se podría decir que la angustia existencial aparece cuando ciertos aspectos de nuestra existencia o nuestra existencia misma nos abruman. A partir de ahí empezamos a cuestionarnos cosas como nuestra finitud, la verdad, la libertad y el sentido de la vida y nuestra responsabilidad frente a todo esto. Y este cuestionamiento nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo tengo que vivir? Y justamente ahí es donde aparece la angustia existencial, un malestar profundo que nos abruma, nos molesta y puede perturbar nuestra felicidad. Bueno, yo lo que quiero comentar es que justamente creo que esa es una de las preguntas más difíciles que se puede preguntar el ser humano. ¿Cómo tengo que vivir? Porque esto podría implicar un cambio radical del ser. Y lo radical puede ser o revolucionario o peligroso. Para intentar responder mejor la pregunta central, le hice en la entrevista preguntas al filósofo sobre 4 temas que suelen perturbar la felicidad del ser humano. Esos no son todos los temas existenciales que pueden perturbar la felicidad, pero considero que son de los más importantes. Son la muerte, el propósito, la libertad y la verdad. Y como dije antes, no voy a utilizar toda la entrevista completa, sino algunos fragmentos que voy a ir explicando. Y también voy a aclarar términos filosóficos que no se entienden tan fácil al escucharlos por primera vez. Hay una cosa importante: las definiciones que voy a dar no van a ser siempre las más extensas o las más técnicas, porque si no el video sería muy largo. Mi idea es dar ideas concretas, sencillas y coherentes con lo que se está explicando. Así que antes de empezar, que se presente el filósofo. Hola, muy buenas. Soy José Manuel, soy profesor de filosofía en España y estoy haciendo también mi doctorado en filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela. Y nada, es un placer estar aquí para hablar del tema de la felicidad y de cómo la angustia y la falta de sentido pueden perturbar nuestro camino hacia ella. Bueno, bloque uno: la muerte. Mi pregunta fue: ¿por qué la conciencia sobre la muerte puede convertirse en una fuente de angustia y de qué manera puede eso afectar nuestra felicidad? Veamos qué dijo. Bueno, pues es una pregunta muy compleja, pero hablando desde un punto de vista de los autores existencialistas, ¿no? Por ejemplo, Heidegger, y perdonad aquí si esto se transmite a Alemania, porque voy a decir algunas palabras en alemán que probablemente pronuncie mal. Heidegger, cuando estudia las estructuras ontológicas del Dasein, ¿no? Que el Dasein es el ser ahí, el ser en el mundo, es decir, el ser humano, explica que la actitud básica del ser humano tiene que ser la de cuidado y la de preocupación, y esto genera cierta angustia, angst, de lo cual solo se puede salir mediante la propiedad, la realización de la propia vida, es decir, realizarse a uno mismo. ¿Por qué entronca aquí la cuestión de la muerte? Porque el ser humano, el Dasein, es ante todo existencia. Y la existencia, que es la esencia propia del ser humano, es estar abierto a todas las posibilidades. Es decir, uno con su vida puede decidir hacer aquello que quiera. Está abierto, es el ser posible. El ser humano es el ser posible. Es decir, no se trata de una libertad total porque tenemos acotadas las posibilidades que podemos llevar a cabo en nuestra vida en función de dónde nacemos o en la familia que crecemos, pero sí en las posibilidades que nos vienen ya dadas, dice dadas ya, dice Heidegger, el ser humano puede realizarse y puede ir escogiendo aquellas que le lleven a cabo hacia un proyecto vital que sea apasionante. ¿Dónde entra la cuestión de la muerte? En que la muerte es la posibilidad de la imposibilidad, ¿no? Es decir, dentro del horizonte de la vida, donde el ser humano tiene toda una categoría de posibilidades que poder escoger y que poder realizar, encuentra el ser humano en ese horizonte su propia aniquilación, es decir, la posibilidad de dejar de tener cualquier tipo de posibilidad.
Aceptar la posibilidad última de todo ser humano implica ser conscientes, dice Heidegger, de que somos seres para la muerte, ¿no? Que creo que en alemán se dice Sein zum Tode. Es la imposibilidad, y esta posibilidad de la imposibilidad, es decir, de no poder realizar más posibilidades, de dejar de estar abierto al mundo, es lo que genera angustia en el ser humano. Estructura ontológica, ¿qué es eso? Bueno, ahora me toca explicar este fragmento para que se entienda bien, añadiendo también algunos comentarios propios. Aquí José Manuel respondió la pregunta con Martin Heidegger, o Martin Heidegger, fonética española, que fue uno de los filósofos más importantes del siglo XX porque revolucionó la fenomenología, pero esa es otra historia. Lo que dijo es que cuando Heidegger estudiaba las estructuras ontológicas de la existencia del ser humano, es decir, el Dasein, se refería a los rasgos o fundamentos más básicos que caracterizaban su modo de ser, porque la ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, y las estructuras ontológicas, dicho de una manera muy simple, serían esos elementos fundamentales que permiten analizar qué es algo y cómo es. Luego aparece otro término importante, el Dasein. Esta palabra alemana literalmente significa algo como el ser ahí. Y Heidegger lo utiliza para referirse al ser humano no simplemente entendido como un objeto, sino como un ser que existe en el mundo, que se relaciona con él y que se puede preguntar sobre su propia existencia. Entonces, al estudiar estos rasgos fundamentales del ser humano, Heidegger se da cuenta que una de sus actitudes más básicas es el cuidado y la preocupación. En alemán es Sorge. Entonces el ser humano se preocupa por su vida, por lo que hace con ella y por lo que puede llegar a ser. Y esto es lo que genera angustia o Angst en alemán. No sé cómo voy a subtitular esto. Bueno, y aquí aparece otra idea importante. José Manuel dice que para Heidegger la existencia es la esencia propia del ser humano. Y aquí esencia no significa algo raro o mágico, porque la palabra esencia tiene muchos significados para quien le preguntes, sino que es lo mínimo, lo más fundamental para que algo sea lo que es. Entonces, si la esencia del Dasein es la existencia, esto significa de que el ser humano no está hecho de antemano, sino que está abierto a muchas posibilidades. Esto quiere decir de que para Heidegger la naturaleza del ser humano no está predefinida y es por eso que tenemos libertad de elegir qué hacer con nuestra vida. Y aquí es donde entra la muerte. Para Heidegger la muerte es la posibilidad de la imposibilidad. Esto quiere decir de que la muerte sería la aniquilación de la esencia del ser humano, porque si nuestra esencia es la existencia y si nuestra existencia implica muchas posibilidades, al morir ya no tendremos estas posibilidades y por eso nuestra esencia estaría aniquilada, ¿no? La aniquilación del ser humano, lo dice Heidegger y eso. Bueno, en el momento donde no hay más posibilidades, se termina toda apertura, toda elección y toda proyección. Y como el ser humano sabe, aunque no quiera pensarlo, que esa vida termina, esa conciencia puede generar angustia existencial. Y una angustia existencial muy fuerte, porque nos enfrenta al final de todo lo que podríamos llegar a ser. Bueno, y aquí vino mi segunda pregunta para el filósofo y esta fue, ¿cómo Heidegger propone afrontar esta angustia ante la muerte sin dejar que destruya nuestra forma de vivir? Ujú. Vale, yo creo que la enseñanza que nos deja Heidegger implica, por un lado, aceptar que vamos a morir, es decir, el tema de la muerte no puede ser un tema tabú, es un tema que da miedo, que no se habla en las casas. Yo creo que en primer lugar tenemos que aceptar que la muerte es algo real, es algo natural, es algo que todos vamos a vivir y por lo tanto no podemos negarlo. Y una vez que hemos aceptado tanto la muerte de los demás como nuestra propia muerte, ahí es cuando podemos empezar a ocuparnos de la vida. Y este ocuparse de la vida, nos diría Heidegger, que se trata de hacer un proyecto vital en el que nosotros podamos poner en juego quiénes somos, ¿no? Cada uno tiene ciertas aptitudes, ciertos valores y los tiene que poner en juego a lo largo de su vida. Tiene que generar un proyecto vital en el cual a lo largo de su vida vaya poniendo en juego todas sus posibilidades, vaya escogiendo cómo quiere realizarse y no dejarse llevar por la corriente, ¿no? Es mucho más fácil dejarse llevar por la corriente, estar en tu casa tumbado
y que tu vida sea pues, salir a trabajar, volver del trabajo, tumbarte a ver la tele y así día tras día tras día. Eso sería una existencia inauténtica o impropia, nos diría Heidegger. Una existencia en propiedad o una existencia auténtica, que nos dirían Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, implica crear un proyecto vital en el que eres responsable de ti mismo, de tus propias acciones y tienes que poner tu vida en juego hacia los demás, ¿no? Bueno, aquí hay muchas ideas interesantes que es necesario mencionar. La primera idea importante es que para Heidegger la muerte no debería ser ningún tabú. O sea, no debería ser un tema que simplemente escondamos porque nos causa incomodidad o algo así. Al contrario, hay que reconocerla como parte real de la vida. Y eso es muy importante porque muchas veces intentamos vivir como si pensar en la muerte fuera siempre algo negativo. Como si lo mejor para ser felices con la muerte fuera su negación, como fenómeno presente en la experiencia humana. Pero la idea de Heidegger va en una dirección totalmente diferente. Solo cuando aceptamos de verdad que nuestra vida es finita, podemos empezar a tomarnos en serio en la forma en que vivimos. Y llevar una vida auténtica que forma parte de la felicidad para Heidegger. Por eso es que José Manuel dice que después de haber aceptado la muerte podemos empezar a ocuparnos de nuestra vida. Y aquí aparece otra idea importante, la del proyecto vital. Un proyecto vital dicho de manera sencilla sería la forma en la cual una persona intenta dar dirección a su vida considerando sus valores, sus posibilidades y sus capacidades. O sea, no vivir simplemente por costumbre o porque sí, sino intentar decidir quién eres y cómo quieres realizarte. Y aquí hay dos términos que tengo que aclarar. Una vida inauténtica y una vida auténtica. Una vida inauténtica o impropia sería en este caso una vida en la que una persona se deja llevar por la rutina, por la corriente o por lo que hacen los demás, sin apropiarse realmente de su existencia. En cambio, una vida auténtica o en propiedad sería una vida en donde una persona asume su finitud y justamente por eso intenta construir una vida más propia, más original, más responsable y más consciente. El siguiente bloque es el propósito, me parece un tema muy interesante y mi pregunta para el filósofo fue la siguiente. ¿Cómo la falta de propósito o de sentido puede convertirse en una fuente de angustia existencial que obstaculiza nuestra felicidad? Veamos qué dijo. Pero quizás el filósofo barra psicólogo que más nos ha hablado de la cuestión del sentido, del horizonte, sea el psicoterapeuta Viktor Frankl, ¿no? Viktor Frankl estuvo recluido en un campo de concentración y se dedicó a investigar cuáles eran los presos, incluyéndose a él mismo, que sobrevivían y cuáles eran aquellos que morían. Podría parecer incluso que los más preparados físicamente serían los que iban a sobrevivir, pero no se daba así. Resulta que muchos morían a pesar de estar muy preparados físicamente y había gente que no estaba tan preparada físicamente y sin embargo resistió hasta el final. Y Viktor Frankl se dio cuenta de que en todos aquellos que sobrevivieron, incluyendo él mismo, lo que les hizo sobrevivir es que tenían un propósito para salir de ahí. Tenían un sentido, tenían, pues, volver a ver a mis hijos, volver a cuidar a mi mujer, volver a investigar. Es decir, todos tenían un propósito que les agarraba y les hacía continuar en la vida, ¿no? Y entonces ahí él habla de esa cuestión del sentido. Eh, el sentido es lo que nos permite vivir una vida feliz. ¿Por qué? Porque la ausencia de sentido nos hace perdernos, nos hace estar en la nada, nos hace vivir de manera nihilista. ¿M? ¿Y qué es el sentido? Nos dice Viktor Frankl que el sentido es una tarea vital, concreta y personal. Es decir, es la misión que cada uno asume en cada momento en función de lo que le piden las circunstancias de la vida. La búsqueda y realización de un sentido tiene que ver con una misión, con una tarea vital, concreta y personal de cada uno, que a cada uno le transmite el mundo en la circunstancia en la que está. Por ejemplo, no tiene por qué ser una gran tarea vital, sino que puede ser una tarea del día a día. Por ejemplo, si a mí se me acercan en mi clase varios alumnos diciendo que lo están pasando mal en su casa, a mí la circunstancia que estoy viviendo me está transmitiendo que yo me tengo que poner en juego para ayudar a estos alumnos. Es decir, la vida, a través de estos alumnos, me está dando una tarea concreta
y personal. Yo tengo que ayudar a estas personas en este momento de la vida. Entonces, el sentido para Viktor Frankl es esa tarea concreta y personal que las circunstancias que estás viviendo te dicen que tienes que asumir en cada momento. Para preguntarnos cuál es el sentido de mi vida actualmente, podríamos preguntarnos qué espera la vida de mí en este momento con mis circunstancias vitales. Es decir, ante mis circunstancias, ante lo que estoy viviendo, ¿qué es lo que espera la vida de mí? Y cuando hemos conseguido responder, pues a lo mejor si acabo de ser padre, ser buen padre. Si acabo de empezar a ayudar a unos amigos, ser un buen amigo. Es decir, ¿qué es lo que espera la vida de mí en este momento? Y responder a esa pregunta. Responder tiene que ver con ser responsable, responsabilizarse, comprometerse con, con esa tarea en este momento concreto, ¿no? Es decir, responsabilizarse de la realización de un sentido, que dice Viktor Frankl que es lo que hay de humano más humano en el ser humano. Bueno, aquí no aparecen tantos términos complicados, pero hay algunas ideas que sí se tienen que aclarar para que podamos entender esto mejor. Bueno, primero hay que explicar brevemente, porque ya lo hizo José Manuel, quién fue Viktor Frankl. Viktor Frankl, no sé pronunciar austriaco. Viktor Frankl fue un filósofo y pensador y neurólogo del siglo XX que vivió una experiencia extrema en un campo de concentración nazi. Y justamente desde esa experiencia él reflexionó mucho sobre el sentido de la vida. Bueno, y aquí hay que explicar qué es el sentido, y para mí el sentido es aquello que hace que la vida no se sienta vacía, que tenga un propósito y una dirección, justamente. También hay otro término importante que aclarar y es nihilismo. Y bueno, en este contexto, nihilismo no se refiere a la filosofía nihilista como tal y completa, sino se refiere a simplemente vivir como si la vida no tuviese ningún sentido, ninguna dirección y eso. Entonces con esto José Manuel dijo de que el ser humano no solo necesita comodidad o placer o algún tipo de entretenimiento para poder vivir bien, sino que también necesita saber un porqué, una razón que le permita sostenerse incluso en momentos complicados. Y aquí lo interesante es que para Frankl el sentido no tiene que ser algo enorme o grandioso, como descubrir las verdades más profundas del cosmos o del universo o algo así, sino muchas veces puede ser el de responder una tarea concreta y personal que la vida nos puede poner por delante en un momento determinado. O sea, el sentido no se encuentra mirando hacia una idea gigantesca, sino respondiendo a una pregunta inmediata que es ¿qué espera la vida de mí ahora mismo? Y tratar de responder esa pregunta activamente para encontrar un sentido. Bueno, y después de ese momento de la entrevista me surgieron algunas preguntas. Porque si el sentido pueden ser esas tareas concretas que me pide la vida en este momento, ¿cómo se relacionaría esto con algo más grande, con un proyecto vital? ¿No es el propósito de la vida algo más amplio y de largo plazo que responder a tareas inmediatas? Claro, dentro de la búsqueda de sentido, podríamos decir que hay dos niveles. Estarían los sentidos o los proyectos, las tareas que tienen que ver con el día a día, que la vida me está solicitando para allá. Y luego estaría como el gran sentido, o el sentido en mayúsculas, podríamos llamar. Y el sentido en mayúsculas tiene que ver con el proyecto vital. ¿A qué estoy llamado en esta vida? ¿No? Es decir, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el proyecto de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Y eso sí que implica un proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces, el sentido podría tener como dos dimensiones. Una dimensión más temporal, breve y circunstancial, acotada al momento que estoy viviendo, y una dimensión más vital en la que yo respondo ante las circunstancias de mi vida y genero un proyecto vital, ¿no? Que es lo que Sartre llamaría la autenticidad, frente a lo contrario, que sería no responder ante mi proyecto vital, que solo genera náusea y angustia, y Sartre llama mala fe. Bueno, y aquí el filósofo aclara que el sentido se puede entender en dos niveles. Por un lado está el sentido más inmediato, que tiene que ver con tareas del presente, y por otro lado está el sentido más amplio, que se relaciona con el proyecto vital, es decir, con la orientación general que una persona quiere darle a su vida. Y bueno, no hay mucho más que añadir aquí porque la idea está